El Hospital del Tórax, que inauguró el mismísimo Francisco Franco en la década de los 50, pues llegó a albergar a 1.200 enfermos. Un lugar apartado, a unos 2-3 kilómetros de la actual Tarrasa, que fue un hospital que durante varios años tuvo el penoso, digamos, honor de ser el hospital donde mayor número de suicidios había, y bueno, pues donde desde hace mucho tiempo, desde que se cerró a finales de los años 80, pues hay gente que comenta que oye ruidos extraños, pasos, que ven sombras. En este caso es un lugar donde se han obtenido una gran cantidad de psicofonía, pero jamás pensaba el equipo de Cuarto Milenio que estando allí que podíamos ser testigos de eso inexplicable, y es que tú dejes un cassette grabando o grabadoras digitales y una voz que nosotros en ningún momento escuchamos, pues se grabe y registre un mensaje que la verdad que nos desconcertó. En concreto estábamos en la planta novena, que es la planta donde mucha gente utilizaba para suicidarse, porque era la planta más alta del edificio, y un investigador, Miguel Ángel Segura, que estaba allí con nosotros, pues hace una pregunta en la que él dice: ¿quieres comunicarte con alguno de nosotros? Y en ese momento una voz inaudible para nosotros deja grabado en la cinta: a ti, Miguel. Una psicofonía la obtuvimos mientras hacíamos una sesión de Ouija en la antigua capilla que hay justo detrás del hospital, cosa que jamás vamos a recomendar a nuestros telespectadores. El caso es que haciendo una Ouija dejamos también unos cassettes grabando por si alguna extraña voz aparecía allí, y efectivamente aparece una extraña voz muy cerca del patio que utilizaba la gente para suicidarse en esa novena planta, justo en la iglesia, como comentaba antes, una voz que dice: ¿puedo inmolarme? Hablamos del hospital con mayor número de suicidios de España durante varios años, y una voz dice, como pidiendo permiso a día de hoy, en el año 2007, ¿puedo inmolarme? ¿Puedo volver a suicidarme? Nos insinúa. Yo sinceramente me quedé perplejo cuando después la escuché. Las ruinas del viejo Hospital del Tórax de Tarrasa se levantan hoy como monumento a un lúgubre pasado. Situado a escasos kilómetros de la industriosa ciudad catalana, durante décadas fue un sanatorio para enfermos víctimas de dolencias pulmonares que se situó en un lugar apartado por el miedo que había ante el posible contagio. Un gueto de la muerte en el que miles de personas perecieron. En los siglos pasados, cuando una persona tenía una enfermedad de pulmón, se pensaba que era infecciosa, que podía transmitirse a través de los microbios. Entonces se le decía, bueno, tienes que ir a curarte a un hospital especializado, en este caso el Hospital del Tórax. Estas habitaciones vacías, que hoy guardan silencio, dan la impresión de mantener parte de la terrible esencia que las impregnó hasta hace pocos años. Abandonados a su suerte, muchos de los que estaban internados aquí comprobaban día tras día cómo sus compañeros iban empeorando y falleciendo, creándose un paranoico ambiente de terror que muchas veces desembocaba en locura. Entonces, al ir desapareciendo, estas personas quedaban en el recuerdo de las vivas, y las vivas las recordaban y se les aparecían, y algunos de esos enfermos que no aguantaron la presión de su propia enfermedad, se suicidaban. Dicen que el Hospital del Tórax tenía el más alto índice de suicidios de todos. Pertenecía al Ministerio de Sanidad, ahora a la Generalitat. Te mandaban allí y allí te curabas o no te curabas. Uno no podía más y veía que se ahogaba, quizás se tiraba desde lo alto del último piso del hospital y caía en la jungla, que era un jardín donde todo el mundo iba a parar allí. Y ese ruido, esos gritos al suicidarse, se oían.
se escuchaban por los otros enfermos. Este aura trágica ha atraído como poderoso imán diversos rumores acerca de fenómenos extraños que suceden en el interior. El investigador Miguel Ángel Segura, junto a otros compañeros como Francisco Recio o María José Pérez, han pasado en su interior muchas noches intentando captar lo invisible. Algunas de sus veladas de vigilancia se han saldado con sorpresas estremecedoras. La iglesia es uno de los lugares que más ha ocurrido este tipo de fenómenos. Hemos tenido muchos problemas con los medidores ambientales. Hemos, a lo mejor en un espacio de 5 metros de diferencia, teníamos puestos 2 medidores y había una variación a lo mejor de 1 grado, pero la humedad incluso llegaba hasta 7 grados de humedad. Entonces lo que hicimos, pensando que podía ser la sensibilidad del aparato, intercambiamos los medidores y ocurrió exactamente lo mismo. Y luego la planta número 9, aparte de lo que hemos vivido, de las voces que hemos escuchado en directo, las psicofonías bastante claras que hemos obtenido, también tuvimos un fenómeno con una grabadora de minidisc, que en una baldosita pequeñita del suelo, de unos 20 centímetros, la batería se la absorbía y ponía que no había batería. Nos desplazábamos un par de palmos y volvía a recuperar toda la energía. Eso lo hicimos durante 15 veces seguidas y al final ya decidimos grabarlo en vídeo, porque siempre que lo hacíamos ocurría lo mismo. Y es curioso porque en algunas frases se destila perfectamente la esencia de este sitio sombrío. Él decía que descubrió pequeños secretos, era el encargado de vigilar archivos y decía, justo en la habitación de encima, de la primera planta, había un almacén con material médico sobrante, depósitos de formol con fetos humanos, cerebros, pulmones, y raro era el día que no se oían pasos en la habitación de encima. Teniendo en cuenta que yo estaba completamente solo, empezaron mis terrores. Las primeras veces subí a ver, pero al final me acostumbré a escuchar aquellos pasos, los golpes repetitivos sobre las paredes e incluso en las zonas de menos luz, sombras. Es un puzzle de piezas que encajan perfectamente porque encontramos, por un lado, como tú dices, esa concentración de tanto dolor. Sabemos que muchos fenómenos paranormales van unidos a esa concentración del dolor, pero hay un dato que lo ha mencionado Sebastián, que son los suicidios. Esto no hay que perderlo de vista porque sabemos, según la casuística, que es muy frecuente en lugares donde ha habido suicidios que se produzcan fenómenos de tipo paranormal. Ese es un dato que debemos reseñar.